España anuncia un plan para regularizar a más de 500.000 inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinoamericanos. Ecuador protesta contra Estados Unidos por el intento de una incursión del ICE a su sede consular en Minneapolis, mientras Donald Trump anuncia una desescalada en los operativos contra inmigrantes indocumentados. A pocos días de las elecciones presidenciales en Costa Rica, conocemos qué plantean los principales candidatos sobre la protección de la vida y la familia. En la fiesta de Santo Tomás de Aquino, un experto nos explica las razones de la Iglesia para promover su pensamiento. En vísperas de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, hablamos sobre el sentido de esta entrega con una monja benedictina que tiene miles de seguidores en las redes sociales. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalie, un gusto como siempre comenzar el programa contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. En el día de Santo Tomás de Aquino iniciamos las noticias desde España, donde el gobierno anunció este martes que regularizará a migrantes aún indocumentados, bajo determinadas condiciones. Aquí los detalles. Así anunció la ministra de Migración de España, Elma Sáiz. El gobierno otorgará estatus legal a miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país sin autorización. Lo que estamos haciendo es, no mirar para otro lado, dignificar y reconocer a las personas que ya están en nuestro país y dar respuesta a una realidad con una coherencia que es la que tiene el gobierno de España en su política migratoria, que pone en el centro los derechos humanos y que trabaja por una migración regular, ordenada y segura. La iniciativa que el Ejecutivo formalizará a través de un Real Decreto permitirá regularizar la situación legal de aquellas personas que hayan solicitado protección internacional hasta el 31 de diciembre de 2025 o que puedan acreditar un mínimo de 5 meses de estancia en el país hasta finales de 2025. Para acreditar este tiempo de estancia en España, los solicitantes podrán utilizar cualquier documento público, privado o una combinación de ambos y deberán demostrar que carecen de antecedentes penales. Las personas que participen en este proceso y que acrediten los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema. La medida beneficiará a entre 500.000 y 800.000 inmigrantes que trabajan en sectores clave como la agricultura, el turismo y los servicios. Según un estudio del Centro de Estudios de la Fundación de las Cajas de Ahorros, en España viven 840.000 migrantes en situación irregular. El 91% son americanos, el 6% africanos y menos del 2% asiáticos. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas indican que hay 4,2 millones de inmigrantes latinoamericanos en España, la mayoría colombianos, con más de 670.000 seguido por los venezolanos, con más de 370.000, sin especificar su situación legal en el país. Es un país que tiene memoria, un país que ha sido inmigrante y que hoy es un país de oportunidades. Una de las garantías de esta medida es que tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pueda tener la persona solicitante. Además, se dará un margen de hasta 3 meses para resolver las peticiones, aunque con la administración a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrían empezar a trabajar. El proceso de regularización extraordinaria fue celebrado por Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario y la Conferencia Española de Religiosos, quienes llevan 4 años trabajando por la regularización de los inmigrantes ilegales. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea. Pero hoy alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización que quiera Dios que sea posible, de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad.
La posición de la Conferencia Episcopal Española se enmarca en este esfuerzo, que logró concitar el respaldo de más de 900 organizaciones y recabar más de 600.000 firmas para impulsar la iniciativa legislativa popular que fue tomada en consideración por el Congreso de los Diputados en abril de 2024 y que hoy se ha convertido en una realidad. Muy bien, gracias. Gracias. Por otro lado, el gobierno de Ecuador envió una nota de protesta a las autoridades de Estados Unidos este martes, luego de que un agente del Servicio de Inmigración intentara entrar por la fuerza a la sede de su consulado en Minneapolis, reporta CNN. Funcionarios de la sede consular impidieron el ingreso del oficial de ICE para proteger a los ecuatorianos dentro, precisaron en un comunicado. Mientras, en Fox News, el presidente Trump anunció que desescalarán, es decir, bajarán la intensidad de los operativos contra los migrantes indocumentados en Minneapolis, luego de la destitución de Gregory Bovino como comandante general de la patrulla fronteriza en Minneapolis. Los hechos se producen tras la reciente muerte de un ciudadano estadounidense en este estado, cuando protestaba por las redadas anti-inmigrantes indocumentados, hecho que se suma a otra muerte en similares circunstancias a inicios de mes. Llevamos la atención a Costa Rica, a punto de elegir un nuevo presidente de la República y Parlamento. Según las encuestas, hay 3 candidatos en primera fila. En el siguiente informe le contamos quiénes son y cuál es su postura a favor de la vida y la familia, cimientos de toda sociedad. Veamos. Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, lidera las encuestas. Tiene 39 años y es licenciada en Ciencias Políticas. De 2024 a 2025 fue ministra de Planificación y Presidencia en el gobierno de Rodrigo Chávez. Renunció para lanzar su candidatura presidencial. Laura Fernández es casada y madre de familia. En su plan de gobierno, en el capítulo ¿Cómo construimos el futuro de Costa Rica?, considera como principio la vida, la familia y los valores, dentro de los cuales destaca en primer lugar el amor por la vida. En su propuesta garantiza que cada política pública estará diseñada en función de proteger la vida y las familias costarricenses. Lo digo con toda claridad. Soy católica, orgullosamente creyente y como millones de costarricenses voy a misa los domingos y cada vez que puedo. No es la primera vez. Cuando asumo un reto personal o familiar, lo encomiendo a Dios y a la Virgen. El segundo en las encuestas es Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, economista de profesión. Fue viceministro de Hacienda del 2015 a 2020. Ser esposo, ser papá y seguir creyendo en la misión que creo Dios me dio. Ramos está casado y tiene 2 hijas. Se identifica como católico practicante. Una parte de su plan de gobierno enfocada en las mujeres plantea en la planificación de acciones para su bienestar, la incorporación de la perspectiva de género o la búsqueda de igualdad de condiciones con los varones costarricenses. Sobre su posición respecto a vida y familia no ha sido claro en su campaña. Así explica la doctora Sadie Morgan, directora de Médicos por la Vida Costa Rica. Por lo menos no la ha dado a conocer con firmeza, ¿verdad? Cuál va a ser su posición en temas de vida y de familia, ¿verdad? Porque uno va de la mano con la otra, ¿verdad? En junio del año pasado, mes en que los grupos LGTB celebran el llamado Orgullo Gay, Ramos reclamó al gobierno por limitar la libertad de expresión de estas personas, señalando que es indispensable que tengan espacios. Muchas gracias. La tercera candidata es Claudia Dobles, del partido Coalición Agenda Ciudadana, arquitecta, ex primera dama de Costa Rica durante el gobierno de su esposo Carlos Alvarado en 2018-2022. Yo quiero ganar para cuidar a quienes piensan como yo y a quienes piensan diferente. En su plan de gobierno, Claudia Dobles respalda la llamada salud sexual y reproductiva, inclusión y agenda LGBTIQ+, con propuestas educativas y de atención pública para este grupo. Se había metido muchísimo. Había que celebrar el 21 de junio, creo que es el día del LGTBI y toda esta cuestión. Con este gobierno eso se quitó. Este gobierno nunca volvió a izar la bandera LGTBI. Quitaron las guías estas de educación sexual que estaban, digamos, ideologizadas, las quitaron. Y todo lo que es lenguaje inclusivo. En estas condiciones de propuestas en cuanto a los temas innegociables para un católico a la hora de votar, van a las urnas más de 3 millones de costarricenses este domingo.
Nos vamos al Vaticano, desde donde el Papa León dijo esta mañana que la palabra de Dios no está fosilizada, sino que es una realidad viva y crece en la tradición. Nuestra corresponsal Paula Flynn profundiza en estas palabras del Santo Padre pronunciadas en su catequesis dedicada a la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Veamos. Los peregrinos llenaron el aula Pablo VI con las banderas de sus países de origen en espera del pontífice para participar en la audiencia general de este miércoles. El Papa León XIV dedicó su mensaje a reflexionar sobre la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición, entre la palabra pronunciada por Cristo y su difusión a lo largo de los siglos. La Sacra Escritura. La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición están estrechamente unidas y se comunican entre sí. Dado que ambas provienen de la misma fuente divina, forman en cierto modo un todo y tienden al mismo fin. La tradición eclesial se ramifica a lo largo de la historia a través de la Iglesia, que custodia, interpreta y encarna la palabra de Dios. Incarna la parola di Dio. El Santo Padre recordó la expresión de San Gregorio Magno, que dice que la Sagrada Escritura crece con aquellos que la leen. Añadió que el doctor de la Iglesia, John Henry Newman, afirmaba que el cristianismo es una realidad dinámica. La parola di Dio, dunque. La palabra de Dios, por lo tanto, no es algo inmutable, sino una realidad viva y orgánica que se desarrolla y crece en la tradición. Esta última, gracias al Espíritu Santo, la comprende en toda la riqueza de su verdad y la encarna en las coordenadas cambiantes de la historia. El Papa dijo que las enseñanzas del Evangelio se depositan en cada fiel y es tarea de cada uno custodiarlas y transmitirlas. Antes de saludar a los peregrinos italianos, el Santo Padre recordó que este martes se celebró la Jornada Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. En questa annuale occasione di doloroso ricordo, en esta ocasión anual de doloroso recuerdo, pido al Todopoderoso el don de un mundo sin antisemitismo y sin prejuicios, opresión y persecución para ningún ser humano. E persecuzione per alcuna creatura umana. El Papa renovó su llamado a la comunidad internacional a estar vigilante para que los horrores del genocidio no caigan sobre ningún pueblo y se construya una sociedad fundada en el bien común y el respeto recíproco. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. La síntesis más poderosa de fe y razón jamás lograda. Palabras de San Juan Pablo II para la obra de Santo Tomás de Aquino, con las que el Papa polaco se une prácticamente a un coro de papas que desde los 700 años, durante los 700 años desde la canonización de Santo Tomás, lo han recomendado como el ejemplar del pensamiento católico. Para saber más al respecto, estamos con el padre Ignacio Andereggen. Él es un especialista en la filosofía y la teología de Santo Tomás y nos habla desde Argentina. Padre, bienvenido al programa. Mucho gusto, Eddie. Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro, Padre. Padre, ¿qué características tiene el pensamiento de Santo Tomás que le hayan merecido este respaldo por parte del Magisterio Supremo de la Iglesia por siglos? La Iglesia ha reconocido en el pensamiento de Santo Tomás, entre la gran riqueza de los padres y los doctores de la misma Iglesia, un pensamiento especialmente necesario en el mundo moderno. Santo Tomás es moderno, a pesar de que haya vivido en el siglo XIII, porque es un autor racional. Santo Tomás es un gran filósofo, además de ser un contemplativo y un gran teólogo. Y además de conocer las Sagradas Escrituras y la producción de los padres de la Iglesia, la tradición, es un gran filósofo y la característica más radical de nuestro tiempo es la racionalidad que a veces degenera en racionalismo. Por eso, para entender nuestra época, es necesario usar la razón, por supuesto, iluminada por la fe y abierta a una dimensión mística, pero Santo Tomás es maestro especialmente en este sentido, tiene un carisma especial que la Iglesia ha reconocido con su magisterio. Quisiera hacer referencia a la carta Lumen Ecclesiae del Papa San Pablo VI, que es el documento más importante que tenemos después del Concilio Vaticano II,
para la guía de los estudios filosóficos y teológicos en la Iglesia. El Papa Pablo VI subraya que el único concilio que recomienda un teólogo es el Concilio Vaticano II y que este teólogo es Santo Tomás de Aquino. En efecto, Padre, pensamos, por supuesto, siguiendo esta pauta que usted abre, en estos grandes pensadores que se convirtieron en su momento en los interlocutores por excelencia de la parte católica en el debate cultural más amplio, que son justamente todos conversos al tomismo, y en dos casos importantes también conversos al catolicismo. Pienso en Jacques Maritain, pienso en Etienne Gilson, que no empezó como tomista ciertamente, y más recientemente Alistair MacIntyre, que considera el pensamiento de Santo Tomás la más alta propuesta racional de la historia. ¿Cuáles son las características de Tomás justamente que hacen que estos pensadores entren en un diálogo que los lleve incluso a una conversión, también incluso a la Iglesia Católica? Bueno, Santo Tomás ayuda en esta conversión porque analiza muy profundamente y exactamente los preámbulos de la fe, que son las verdades necesarias para poder tener fe. Por ejemplo, la existencia de Dios o la inmortalidad del alma. No se puede tener fe sin conocer de algún modo que Dios existe. Y así también con otras verdades, atributos divinos, etcétera, o la realidad de las esencias de las cosas. Todo eso hace que a una mente que busca la verdad, Santo Tomás le facilite la aceptación de una gracia que es sobrenatural, que va por encima de la capacidad humana, pero que no la niega, sino que la desarrolla y la perfecciona. Y como usted dice muy bien, Padre, hablando de esa dimensión, ese rigor racional, esa integración de fe y razón que se abre justamente a la dimensión mística, estos autores también encuentran en él justamente un tipo de liberación de una estrechez racional que acaba con vaciar a todo de sentido. Exactamente. Santo Tomás mismo en la Summa Theologiae, cuando habla de Cristo, de su redención, de su obra salvadora, dice que principalmente es liberación, en el sentido de hacer libre, o sea, de darle a la voluntad una capacidad superior para ejercitar sus actos de manera libre. Esto es precisamente lo que nos trae nuestro Señor Jesucristo, otorgándonos su gracia por caridad, una capacidad de libertad que no podríamos tener de otra manera. Efectivamente, como dice la Escritura, somos esclavos del pecado si no tenemos la gracia de Cristo. Pues Padre, gracias por ayudarnos a poder detenernos, como hacemos cada vez, una vez al año al menos con la Iglesia, para considerar las razones de la importancia de Santo Tomás en la historia y también en el magisterio de la Iglesia. Padre Ignacio Andereggen, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver, a las puertas de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, profundizamos en esta ocasión con una monja benedictina fenómeno de las redes sociales. Además, una iniciativa de la Iglesia en Italia dispone trajes de novia para que ninguna mujer renuncie al altar por falta de presupuesto. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. A pocos días de celebrar la 30ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, nos acercamos a esta realidad de la Iglesia a través de Sor Marta, una monja benedictina con gran éxito en las redes, entrevistada por nuestro corresponsal en España, Nicolás de Cárdenas. Veamos. Sor Marta acaba de recibir en el convento benedictino de Santa Cruz, fundado en 1546 en Sahagún, una placa de YouTube que certifica los primeros 100.000 seguidores. En realidad ya los ha superado y no es la plataforma donde su audiencia es más numerosa. En Instagram supera los 173.000 y en TikTok los 193.000. Tiene 28 años y hace 2 realizó su profesión perpetua. Es verdad que yo no esperaba tanta repercusión. De hecho, la madre en su día, pues cuando empecé, me decía, pues a ver, oye, a ver si consigues alguna vocación. Y yo, imposible, déjate, yo eso no lo puedo hacer y además tampoco voy a ir a pescar, porque eso queda muy mal, queda muy rancio.
Sor Marta planifica cada 3 meses los contenidos que publica, que responden a 4 pilares claros: la vida cotidiana, la oración, la vocación y el Evangelio del domingo, que elabora dedicando un día de trabajo a la semana. Y dan su fruto. Ha habido un ingreso en el convento y otras 3 jóvenes están en discernimiento, como se narra en la película Los Domingos, que ya tiene previsto ver. Le preguntamos cómo afrontar una vocación religiosa. Ante todo, oración, por supuesto, preguntarle al Señor qué quiere de cada uno. Luego no agobiarse, porque también yo veo cada vez más por mensajes, porque quizás cada vez más me escriben sobre esto, que la gente se frustra mucho cuando nota una intuición vocacional y no llega la respuesta más o menos pronto, ¿no? Se agobia mucho la gente. Entonces, también paciencia. Y bueno, pues cuidar la vocación, ¿no? O sea, cuando se siente esta posible llamada, esta incipiente llamada, pues cuidarse a nivel espiritual, a nivel sacramental, en fin. Pero siempre les recomendamos una cosa, y es que hasta que no lo tengan un poco claro, un poco bastante claro, no lo compartan. Porque llegan los padres con esas preguntas de vas a echar tu vida por la borda, de la carrera, y tus hermanos, y eres muy joven y no tienes ni idea, y a la chica que se está haciendo casi las mismas preguntas, pues le suponen demasiado ruido. En cuestión de los padres que has dicho, pues yo creo que los que más atacan, entre comillas, no son los más ateos, ¿eh? Porque hay veces que el más ateo, agnóstico, como sea, dice, bueno, si a ti te hace feliz, tiene como más apertura. Bueno, puede haber casos y casos, ¿no? Pero que sorprendentemente los padres que se oponen, por así decirlo, a la vocación de sus hijos, van todos los domingos a misa. Entonces, es una cosa extraña que les pasa, no sé. Basada en la experiencia, su recomendación a los padres es la siguiente. Pues yo creo que mucha paciencia, o sea, también dejar crecer a la persona, porque es verdad que va a ser tu hijo pequeño siempre, pero no deja de ser un pequeño adulto que está tratando de decidir qué quiere hacer con su vida. Entonces, creo que es difícil, pero mucha paciencia. Además, a aquellos que promueven que sus hijos hagan una carrera antes de entrar en el monasterio, les advierte que puede ser peligroso para la vocación, aunque sea comprensible. Eso puede implicar no cuidar la vocación, porque, oye, la vocación no es algo que se tiene eternamente, igual que la fe o un noviazgo, si no se cuida se pierde, o no se pierde, se cruza algo por medio, que puede ser un noviazgo y un matrimonio, y cuántas personas arrepentidas y con hijos hay. Y realmente es desolador, porque nos han llegado también correos de, sobre todo mujeres, claro, pues ya con 50 años o más, que dicen, pues yo me lo planteaba de joven, pero me casé, ahora tengo hijos, ahora tengo un marido, ahora ya no es momento. Sor Marta es testigo de primera mano del despertar espiritual y de búsqueda de la verdad y del lugar en el mundo que parece estar reinando entre la juventud española en los últimos meses. No obstante, nos confiesa, Dios también hace parte de esa ecuación. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Una hermosa iniciativa de la Iglesia en Roma cumple el sueño de las novias de presentarse ante el altar vestidas de blanco sin el agobio de alto presupuesto que esto requiere. Valentina Di Donato, corresponsal de EWTN en el Vaticano, nos cuenta. En el Santuario Pontificio de la Santísima Virgen del Rosario de Pompeya hay una sala especial que poca gente conoce. Atravesando la basílica y subiendo las escaleras, la hermana Rosalía y la organización Amigos de María trabajan alegremente para las futuras novias, remendando, ajustando y arreglando vestidos de novia donados para las mujeres que no pueden permitírselos. I vestiti vengono donati alla sala delle offerte. Aquí los vestidos se donan a la sala de donaciones porque es un lugar al que todo el mundo puede acudir. Además, al mismo tiempo, siempre está abierta porque hay diferentes personas que se encargan de gestionarla. La sala delle offerte. Ahí llegan cientos de vestidos y lo único que hay que hacer es ofrecer una contribución. Pero si una futura novia no puede permitírselo, el vestido es totalmente gratuito.
una sala llena de vestidos blancos donde las novias pueden venir y no solo imaginarse a sí mismas vestidas de novia. E qui che cosa facciamo? Li selezioniamo, ci mettiamo un pochino di... Entonces aquí llegan. ¿Y qué hacemos aquí? Pues los seleccionamos, los limpiamos y los ordenamos. Y si algo no tiene arreglo, lo retiramos. También hay personas que no pueden permitirse gastar mucho porque en lugar de gastar su dinero en un solo día, prefieren dedicarlo a alguna obra benéfica. Y a veces realizan una donación a la parroquia o algo así. Y luego están quienes no pueden permitírselo en absoluto y quienes aportan una pequeña contribución. Pero al final, todos pueden vestirse bien, con ropa maravillosa que luego les mostraremos. Meravigliosi, che dopo penso li fate vedere. Pero lo que dice la hermana Rosalía es que lo más gratificante de todo es ver a las mujeres probándose el vestido que las acompañará en su gran día. La corresponsal de WTN Vaticano, Valentina Di Donato, fue invitada al interior del taller para conocer a Felicia, una futura novia. Felicia, muchas gracias por compartir este momento tan especial con nosotros. Estás preciosa. ¿Cómo te sientes? Siento una emoción indescriptible. En este lugar, con estas personas tan cálidas y amables, es difícil encontrar gente así hoy en día. Debo ser sincera. Pero inmediatamente sentí que este vestido era mío. Fue mi corazón el que me atrajo a esta iniciativa. Hoy en día no deberíamos gastar mucho en estas cosas. Lo importante es hacer las cosas con el corazón. Me sentí llamada a encontrar mi vestido aquí y a devolver lo que me habían dado. En nuestro mundo hay una gran necesidad de esto. En questo mondo ce n'è tanto bisogno. Para Felicia, el vestido de novia es mucho más que un vestido bonito. Representa el comienzo de una nueva etapa en la vida de una católica, en la formación del vínculo matrimonial. El vestido de novia es lo que me pongo para encontrarme con Dios, lo que me pongo para encontrarme con mi marido, lo que me pongo antes de formar una familia. Y en los salones del santuario, las Amigas de María, fundadas por la hermana Rosalía, 20 voluntarias se reúnen una vez a la semana para remendar los vestidos y crear objetos que luego venden. Vedi le signore mie che cosa fanno? Mamma mia. Es una forma de dar nueva vida a los vestidos, además de ser algo muy divertido. No, especialmente per me, Especialmente para mí. Este año he atravesado un periodo difícil y aquí me ayudaron a recuperarme. Estuve enferma y no pude venir durante mucho tiempo. Pero con el tiempo, poco a poco, las palabras de la hermana Rosalía y lo que los demás me dijeron, Giovannina, tienes que recuperarte, me ayudaron a empezar a sentirme mejor. Coraggio, e sono riemersa. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.